para impugnar la lista de Julio Zamora, que no vaya, que quede Malena Galmarini sola. En Tigre, ¿no? En Estamos Tigre. hablando. En Tigre, claro. Le dicen que no va a prosperar, pero en el medio, quizás hasta que se resuelve y dilucile, vos repartís las boletas y algunos la tienen antes que otros. Claro. Entonces puedes hacer el delivery y la presión. Te digo que los llamados telefónicos en Tigre están a la orden del día, no sé lo que es. En todos lados, en En la ciudad todos también. lados. Y pues es que es contraproducente. Yo Yo lo creo decía que el sí. otro día. Sí. Los equipos de comunicación ya tendrían que saber eso, ¿no? Cada vez que te dicen, hola, soy Malena, hola, soy Segundo, hola, soy... Y decís, no... Claro, porque vos estás sentido. Yo en la ciudad, por ejemplo, el otro día en el Palier habían dejado, no sé, 50 boletas de un candidato, no importa quién, ya está. Digo, y la gente miraba, y uno me dijo, uno del edificio, me dice, ¿te parece gastar plata en esto? Creo que es contraproducente. Tiene porque razón. te empezás a Te plantear... ¿Te agobias? Cuando estuve que fui a Pilar el fin de semana y vi la gigantografía enorme de la chava, vos decís, ¿pero estamos para eso? Claro. Porque el dólar está a 530, porque tenés Porque la la situación reserva- económica que tenés, porque tenés la Están en situación el de restricción fondo. cambiaria que tenés, porque no justificás importaciones, porque te están faltando insumos centrales para determinadas cuestiones, incluso vinculadas a la medicina, como hablábamos, Elio, esta semana. Sí. O sea, tenés todo eso y vos decís... Y hay gente que está, parece, descalzada, Ocupándose de esas cosas. gastando recursos que naturalmente no suponemos que salen de su bolsillo, más bien de los nuestros, en campañas grandilocuentes de un país que no es la panacea, más bien es un país que hay que casi reconstruirlo, independientemente de que tenemos un enorme potencial y que podamos ser Es tiempo de austeridad. optimistas. Sí. Es tiempo de austeridad. Bueno, a ver, ¿vamos a hablar de economía? Vamos a hablar de economía, dale. Bien, aquí está con nosotros Martín Siracus, es economista. Bienvenido, Martín, ¿cómo andás? Muchas gracias. Bueno, Gracias por invitarme. vaya día. Bueno, en realidad siempre son días difíciles para hablar de economía en la Para Argentina, nosotros siempre ¿no? son días hermosos para dar buenas noticias. Para dar, Nos gustan dar buenas noticias. Difícil, mira. ¿En serio? Porque la primera no es una gran noticia, es una placa que Claro. todo lo dice. Dólar 529, efectivamente ya es piso dólar 500. El dólar MEP recortó un poquito, pero tocó los 500 por primera vez. Esto es récord histórico. Esto es récord histórico. Récord Sí. histórico. En términos relativos, no sé, qué es la verdadera manera de medirlo, ¿viste, Claro. Elio? Porque vos decís, bueno, el número individual en la nominalidad de un país con el 120, Sí. 140 de inflación, Sí, es cierto. ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Ahora, en términos relativos, ¿en qué punto estamos? En términos Martín? relativos, es muy interesante esa pregunta, es inteligente porque pensé, posicionémonos en el día que asume Alberto Fernández. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el dólar blue? Se multiplicó por 8. ¿Qué pasó con los precios? Se multiplicaron por 6. Ahora, ¿qué pasó con los salarios? Porque eso es lo que le importa a la gente, digamos, ¿no? Sí. A todos nosotros nos importa. Los salarios formales se multiplicaron por 4. O sea, y los informales por 3. Es decir, que tenés 8, 6, 4, 3. Eso es lo que se siente. ¿Y de dónde sale? Bueno, hay gente que dejó de ahorrar, hay gente que dejó de consumir o cambió el consumo, se iba de vacaciones a un lado, ahora se va de vacaciones a otro. Gente que dejó de ahorrar porque no hay herramientas de ahorro o porque dice, bueno, compro dólares, por lo menos me resguardo. Pero la realidad es que empezamos a ver un desgaste del stock de capital. Esto es algo muy importante porque las sociedades crecen cuando crece el capital. ¿Qué es el capital? Recién hablaban del capitalismo de Estados Unidos. Más que el consumo, lo que mueve al capitalismo es la inversión. Y el capital es la inversión. Es un kiosco que tiene que es un poco más grande, o que tiene una góndola nueva, o es una escuela con más computadoras, o es un hospital con un tomógrafo, una ruta nueva. Lo que está pasando en Vaca Muerta es algo que es interesante, pero hay que estar a la altura, porque si vamos a inaugurar gasoductos antes de que funcionen, tampoco sirve, ¿no? Digo. No, y si no lo dotamos de la infraestructura para ese crecimiento, claro. en términos vial, en términos, lo hemos marcado aquí hasta el hartazgo, Martín, porque finalmente es algo que hay que contemplar. Ahora, ahí capital humano, ¿no? Capital En humano. la educación. Definitivamente. Ahí estábamos viendo un graph chiquito que daba cuenta del déficit fiscal. En la meta del fondo se estableció un déficit fiscal de 1,9, previsto hasta acá. Ayer se confirmó que ya se cumplimentó un déficit fiscal en el primer semestre del año de 1,1% de Producto Bruto. Para no aburrirlos, la Argentina le faltó mucha más plata de la que dijo que le iba a faltar, recibió más asistencia del Tesoro de la que dijo que iba a recibir, y fue en junio el déficit fiscal primario de 611.000 millones de pesos.
611.000 millones de pesos. Todos los días recurrió a un financiamiento de 20.000 millones de pesos todos los días durante todo el mes de junio. Porque no le alcanzó. Porque no le alcanzó entre lo que recauda y Exacto. lo que gasta. Sí. Así y todo pisando pagos de inversión pública, obras que se frenan, de infraestructura, eso quiero decir, proveedores a los que le ralentizás el pago de lo que le venías pagando a 30, 60 o 90. Así y todo, la cuenta te está dando negativa, tenés un semáforo rojo, una alerta muy grande. Alguna especulación daba cuenta de que el fondo iba a flexibilizar esa meta para que el gobierno no haga tanto ajuste en medio de una campaña electoral donde siempre hacer el ajuste es, en general, políticamente no correcto. ¿Vos crees que algo de eso cambia, Martín, o que esa meta, el fondo es donde se puso firme y eso es lo que trabó todo el acuerdo? Lo que pasa es que si el fondo el fondo se tiene que poner firme porque sabe que cada vez que da 1 centímetro, el gobierno quiere avanzar 2 centímetros, ¿no? Porque esta discusión de incumplir las metas viene del año pasado. No es que es la primera vez que el gobierno intenta incumplir una meta. Es como siempre tirar de la soga lo más que se pueda. Ahora, si se pone demasiado duro, el fondo sabe que si Argentina entra en un default con el fondo, para Argentina se cortan todas las cartas de crédito y eso es una catástrofe. Eso es entrar en default con el mundo. El Fondo Monetario no es un banco al que vos le debes plata. Es un grupo de países, de los países más importantes que hay en el mundo. Ahí está Estados Unidos, pero también está Japón, Alemania, China. Entonces, cuando Argentina incumple con el fondo, está incumpliendo sus compromisos con el mundo. Y después cuando vos querés, vos empresario, o vos querés que la casa matriz te preste plata o te mande insumos, o querés comprar vacunas, por ejemplo, y necesitas medicamentos, por ejemplo, todo eso se va a ver afectado. Entonces es muy peligroso lo que hace el ministro de Economía, Massa, de generar incumplimientos en la variable que sí tienen control. Porque hay variables que no tiene control el ministro. La inflación es una consecuencia de hacer mal las cosas. Sí. Pero la variable del gasto es directo. Claro. Es directamente lo que puede controlar. Entonces, generar un aumento del gasto público que para los economistas era esperado y para mucha gente era esperado, porque en año electoral es muy difícil imaginarse al gobierno bajando el gasto. Sí. Aunque a los jubilados les hayan bajado El el ajuste lo hace el gasto, ¿no? mercado, lo hace el Estado. Claro, pero para la política son distintas las reglas. Ahora, Martín, se espera para, no sé si ya en las próximas horas, el fin de semana, pero es inminente un anuncio del Ministerio de Economía que ya sabemos que tiene que ver con un dólar agro y con un impuesto país a las importaciones. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que son más parches? ¿Tenemos que hablar directamente de una devaluación? ¿Esa es la palabra correcta que tenemos que utilizar para este anuncio? Una devaluación sería exactamente lo mismo, pero sin funcionarios decidiendo quién sí y quién no. Es decir, que hasta sería mucho más prolijo. O sea, vos preferirías devaluar, no hacer un nuevo dólar soja, agro, etcétera. Yo creo que el cepo no tiene más sentido. El cepo en Pero Argentina si vos dejás nos el ha cepo dejado sin reservas, el dólar es infinito el precio. El dólar sin confianza. Y además sin confianza. Y desordenado, claro. Por supuesto, vos tenés que, cuando vos planteas, vamos a sacar el cepo, bueno, ¿con qué regla de juego vas a jugar? Por eso las elecciones en agosto son clave. Ahora, por ahí Massa ahora no lo puede hacer, pero si Massa hubiera hace 3 meses, hubiera bajado el gasto público, hubiera salido de la situación de déficit, en vez de meter a un montón de ñoqui de la cámpora, lo digo porque él lo decía, no lo parafraseo él, en planta permanente como se está haciendo a lo largo de todo este año, hubiera tomado buenas decisiones económicas, entonces sí tendría la confianza para resolver ese problema. La cosecha lo pulverizó, la sequía. Bueno, la sequía es sin duda, pero que fue muy grave. No, pero el año anterior tuvo récord de dólares. 30.000 millones de dólares se fueron. ¿No? 30.000 millones de dólares entraron en estos 3 años. 45. ¿Y dónde están? 45.000. ¿Y dónde están? Claro, ahí está el gran tema. Ahora, te pregunto por la devaluación, porque sin lugar a duda, sobre todo, todavía no sabemos finalmente cuál va a ser el dólar agro y qué va a incluir, pero sí el impuesto a la importación, eso claramente va a ir a precios, ¿no? Claro, la diferencia es que
Una cosa es que vos accedas a un mercado libre de dólares y vos querés comprar, yo quiero vender, entonces nos encontramos ficticiamente en un mercado y vos me das tus dólares y yo te doy pesos a cambio. Y ahí nadie se queda con una parte. Ahora, cuando yo quiero comprar, si está obligado a vender el Banco Central dólares que no tiene, te los va a vender y no los tiene hoy. No te va a vender nada. Te va a cobrar primero el impuesto país, se va a quedar con esa plata y los dólares no te los va a dar. Te los va a patear para más adelante. Para el próximo gobierno. Claro, pero vos el impuesto lo vas a terminar pagando. Entonces son siempre trampas que al que más afectan es al que produce. Porque hay gente que gana plata, por supuesto, con rulos. Con rulos. Acá el que tiene información privilegiada se llenó de plata. Sí. Y esto de que pasen 2, 3 días hasta un anuncio, que ya todos saben que va a haber un anuncio. Nadie sabe exactamente cuál. Pero todos más o menos se adelanta todo lo que se puede. En estos días, no me quiero ir del acuerdo con el fondo, porque el problema central, Salvador Vitelli hizo un gran tuit, le pido al equipo de producción si nos ayuda con el soporte. Salvador Vitelli explicó, ayúdame Martín, porque lo quiero desglosar con vos, lo queremos desglosar con vos, un poquito porque cuáles son los motivos que llevan a que una relación donde todos los incentivos están puestos a que haya acuerdo, porque Argentina es el principal deudor del fondo, porque el fondo además está supliendo políticamente lo que económicamente no ocurre, porque le dio un crédito con alto contenido político al gobierno de Mauricio Macri y ahora quiere con alto contenido político tratar de hacer la vista gorda para que todo se encamine hacia una negociación más profunda, más fructífera, eventualmente con un próximo gobierno que tenga más recorrido por delante. Bueno, Salvador Vitelli hizo este tuit donde él muestra que las metas acumuladas del segundo trimestre de 2023 no cumplimentaron ninguna de los pactos con el fondo. Hay un desvío del 59% en el déficit fiscal, hay un desvío del 280% en términos de la acumulación de reservas y hay un desvío del 264% en cuanto a la emisión que había pactado. O sea, efectivamente, esto es lo que técnicamente el fondo dice, miren, es imposible. No hay sequía que me explique tamaño descalabro, así sea la más importante de la historia argentina. ¿Puede ser? Es más, lo que ahí dice RIN, R-I-N, son las reservas internacionales netas. Es decir, que son dólares que el Banco Central no tenía en el balance como disponibles para vender. Sin embargo, lo que hizo el gobierno fue vender. Fue usarlas igual. ¿Y de dónde lo sacó? Esos son los famosos encajes, que es una parte de los depósitos de plazo fijo en dólares que quedan en el Banco Central como resguardo. Entonces, el Banco Central usó esos dólares para intervenir en el mercado, para bajar el nivel del dólar a una ficción que nadie cree. Porque si yo le pregunto a cualquier persona cuánto vale el dólar, no me dice vale menos de 300 pesos. No. Eso no es algo ¿Pero tampoco real. vale 530? ¿Cuál tendría que ser el valor del dólar? Probablemente esté en algún lugar en el medio, ¿no? Probablemente esté en un lugar en el medio. Hay dos cuentas que uno puede sacar. Sí. Puede sacar una cuenta más relacionada al balance del Banco Central, lo que pasa es que como tenés 0 reservas, se te infla mucho, ¿no? Y después, pero más o menos está alrededor de los 500 pesos, un poquito más. Y después podés sacar la otra cuenta, que es cuánto tendría que haber subido el dólar si hubiera acompañado a todos los demás precios de la economía, porque el dólar también es un precio. Sí, claro. Martín, estoy chequeando desde hoy, perdón, miraba el reloj porque todavía se hacen operaciones en el dólar futuro y por supuesto en el contado con liquidación y el dólar ROFEX, MEP. Quiero decirles que tocó 550 el contado con liquidación. Lo acabo de chequear y efectivamente se disparó en los últimos 10 minutos desde 530 a 550, ahora andan 545 y no hay precio de referencia en términos de compra, no hay precio de compra del contado con liquidación porque están todos queriendo hacerse de dólares. ¿Cómo es la operatoria? Martín, ¿nos ayudás a entenderla? Hay empresarios en la Argentina que dolarizan cartera, que compran desde aquí bonos en el exterior y están dispuestos a pagar por esos dólares hasta 550 pesos a esta hora para que le dejen el dólar billete en una cuenta comitente en su cuenta bancaria en el exterior, ¿correcto? Sí, claro, porque cuando Guzmán era ministro todavía, yo recuerdo una situación en la que Guzmán dijo, un contrato que era un contrato de bonos, dijo, esto no va a suceder, no se va a hacer nada. Y el domingo salió un DNU, un domingo, que no hay operación. Sí. Y cambió absolutamente todo para el día lunes. Entonces hoy es viernes. Hoy es viernes y hay un ruido bárbaro en la economía. El contado ayer allanaron Dólar Blue.
Bueno, Ayer allanaron Sí. casas de cambio. Entonces se respira una incertidumbre en el mercado. ¿Qué hace una empresa? Una empresa dice, bueno, por las dudas en este momento, cerca de las elecciones, con todo lo que está pasando, voy a dolarizarme. Y una Sí. forma de dolarizarse es comprar un bono, como yo no puedo hacerlo libremente, porque me vienen a allanar, digamos. Entonces compro un bono que cotiza en pesos, pero también que lo puedo vender en dólares. Entonces yo, y hay otra persona que hizo al revés. Claro. Ahora, lo increíble es que por cada persona que está comprando dólares a 550, también hay alguien que los está vendiendo. Claro. Si no, no hay mercado. Si no, no hay mercado, sí, Entonces totalmente. el dólar, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto vale? Bueno, en un momento de restricción, en un momento donde hay allanamiento, en ese momento vale 550. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el gobierno? Bueno, el gobierno quiere mantener un dólar ficticio de 270 pesos para no reconocer Claro, el que tema ha es- destruido el valor del peso. El tema es qué herramientas ya le quedan al gobierno para poder mantener ese dólar ficticio que vos bien Finito, estás ¿eh? explicando, porque ya las reservas ya estamos en el fondo del mar, digo, estamos abajo de 7.000 millones de dólares negativos, hoy la caída de reservas fue brutal y la dolarización de cartera es obviamente va a ir empeorando. Digo, porque cuanto más nos acercamos a las elecciones, la historia ya nos ha mostrado en Argentina que esto sucede, y sobre todo en momentos económicos como este. ¿Qué herramientas le quedan al gobierno? Bueno, los economistas del gobierno son creativos, tienen a veces lo que buscan, por ejemplo, es intervenir en el mercado de bonos Sí. y terminan encareciéndolo, que es lo que pasó ayer con el dólar blue, ¿no? Si vos metés más complicaciones para conseguirlo, las pocas Está bien. operaciones que haya van a ser más caras. Ahora, a mí me parece que lo que más tenemos que entender es que el cepo nos dejó sin dólares. Las reservas, desde que hay cepo, empezaron a caer, a caer, a caer, y hoy es una situación en donde el que tiene que importar para producir, porque el 70% de las importaciones son para producir, Sí. para la industria nacional. No existe esa autosustentabilidad que Cuando dicen, que claro, dicen tanto. pero cuando dicen que van a poner un impuesto adicional en importaciones, Sí. en servicios y Eso en va todo a bienes. precio. ¿Eso va todo a precio? Y claro. No es que hay algo que es el consumo de un bien final, también puede atacar al insumo al intermedio. Bueno, claro. Pero todo va a ir a precio, porque el consumo de un bien final también, digo, va a subir el precio. Sí. Y Claro, cuando sí, se usa sí. para producción también va a ir a precio. Va de suyo, está muy bien lo que decís, Elio. Perdón que quizás no me expliqué bien, A porque ver. ahí la idea de impuesto país Sí. e importaciones en servicios y bienes de lujo. El gobierno parecería querer escindir bienes de capital, querer escindir bienes intermedios, insumos para la producción de ese impuesto que en Sí. todo caso sería solo al artículos de lujo. Imaginemos que yo un whisky, por decirte una pavada, Sí, no los importa. bienes suntuarios. Bienes suntuarios, correcto, etcétera, que no importa, tampoco estoy de acuerdo, pero ponele. Sí. Y servicios. ¿Servicios Sí. qué servicio? ¿Qué sería? ¿Un Netflix? También. Perdón por Bueno, mencionar, pero eso ¿qué es? serían servicios del exterior. Claro, por ejemplo. Y sí. Entonces te lo cada encarecerían vez más. más Y caro. todo eso te va a encarecer. Claro. Lo que Ya pasa per se está caro. cuando vos haces estas distinciones, nunca son claras. ¿Se acuerdan de la pandemia que estaban las actividades esenciales y las que no, y nadie Sí. sabía bien con qué le tocaba? Y acá pasa lo mismo. Cuando el funcionario tiene poder para cobrarte, busca cobrarte. Entonces empiezan estas cuestiones. Bueno, mirá, por ahí este insumo, este vaso de agua no es Sí. de lujo, pero vos lo estás usando para un restaurante, y un restaurante sí es de lujo, entonces te lo voy a cobrar. ¿Y eso de quién depende? De un funcionario que está buscando recaudar. Está bien, Martín, Claro, pero para porque- ¿eso a 3.40 te da resultado? Yo creo que hoy el problema que hay es incertidumbre. Hoy 3.40, 3.50, respecto de cuánto va a estar la semana que viene, no lo sé. Porque por ahí la semana pasada uno hablaba de 3.50 contra 500, ahora ya es contra 530. Claro. Entonces es como que siempre se está corriendo la meta y es muy difícil entonces calcular. ¿Qué decía Keynes, que tanto le gusta a Kicillof y al gobierno? Keynes decía, una cosa es el riesgo Sí. y otra cosa es la incertidumbre. Si yo voy a jugar un partido de fútbol y me preparo y pongo a Messi en el equipo, bueno, yo tengo el riesgo de ganar o de perder, por supuesto que puedo perder. Ahora, si cuando llego, en vez de ser un partido de fútbol, es un partido de básquet, ¿qué hago con Messi que juega Claro. bien al fútbol, no juega bien al básquet? Ahí es incertidumbre Entonces, pura, sí. Esa es incertidumbre pura. Está Y eso bien. es lo que está pasando ahora. Nadie puede calcular. Lo que decían es que lo que no pagarían este impuesto país son los bienes que tienen que ver con la producción, la cadena alimenticia y la energética. Y la idea de que si vos usás tus propios dólares para importar, en ese caso no te cobrarían impuesto país. ¿Y una máquina? Bueno, ¿Es un bien de capital? eso es un bien de capital.
No Por sé. eso digo, ¿te la dan o no te la dan? Porque el empresario va a decir, si no tengo esta máquina no puedo ampliar la producción, tengo mucha demanda. Y estoy estamos en la misma vendiendo todo. situación que Pero lo ahora. que pasa Estamos en la siempre, misma o sea, situación que ahora. Va a ahora, depender de la Es lapicera lo que de nos decía uno. la vez pasada de los chiquitos que iban a la NASA a competir, ¿te acordás? Sí. Que lo que faltaba era la materia prima que la tienen que traer de afuera y que muchas veces no podían. Entonces todo eso retrasaba. ¿Y por qué? Porque no les dejaban importar. Claro. Lo que está claro, Martín, es que se aceleró el proceso de devaluación de la moneda. Ya el dólar oficial promedio está en 2,81,50, pero en realidad en la banca privada ya hay dólares a 2,85 y es lo que ha llevado el dólar tarjeta a 563. O sea, tenemos un dólar oficial, entre comillas, que es el dólar cuando vos gastás más de $300 desde la Argentina o cuando vas al exterior y gastás más de $300 por tu estadía, vos pagás 563 porque Claro, estás claro. anticipando impuestos, como bien dice Martín, que en realidad el próximo gobierno te los va a devolver, pero naturalmente muy mermado porque te los licuó la inflación. En o sea, lo que pesos te, y- exacto, en sí, pesos, sí. porque ahora te dicen, no, pero yo le saco de los Y 563 después vuelve en ganancias. y después no. vuelve en ganancia un año después. Claro. Y de hecho es lo que quieren hacer con el impuesto a las ganancias a las grandes empresas. Claro. Los que ganaron más de 600 millones dicen, anticípenme en 3 cuotas las ganancias que me van a pagar el año que viene. ¿Es eso? Y sin sol. Claro. ¿O es un impuesto adicional? Es además de lo que me van a pagar el año que viene, páguenme esto ahora. Claro, es un intento de patear inflación, porque la idea es cómo generar restricciones a que los precios aumenten, pero gastando más. Y eso no cierra por ningún lado. Es como querer frenar, vas en el auto y lo querés frenar, en vez de soltar el acelerador ponés el freno de mano, eso no sale bien. Claro. Y es un poco la idea, es bueno, lo voy a restringir por un lugar, pero lo que termino generando es una caída de la producción. Entonces tengo, porque el que no puede importar no puede producir. Argentina es así, no es un país donde nosotros sacamos las cosas, donde la producción es nacional y autosustentable. La producción nacional tiene un montón de cosas, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, estas restricciones que ya se transformaron en que no se le está pagando, no se le están dando los dólares a las empresas cuando Sí. ya importan. O sea, yo te doy el permiso para importar. Vos importás, no te doy los dólares. Claro, y vos Entonces tenés al te proveedor del endeudás. otro lado y tenés la deuda con él. Se endeuda Sí. la empresa con la empresa que le vende. Sí. Por lo tanto, el mes que viene ya no le vende. Claro. Porque así funciona en el mundo. No es esa cosa, te fían una vez. Sí, después No ya siempre. está. No siempre, no para por supuesto, siempre. por Gracias, supuesto. Martín. Enorme placer. Ha sido un gusto tenerte esta tarde. No, muchas gracias por invitarme. un Gracias, Muy muchas gracias, didáctico, Martín. muy claro, ¿no es cierto? Sí. Muy grave lo que está pasando en Rosario. Otra vez, un crimen en La Tablada. Hallaron a un hombre asesinado de un disparo en la frente. Todo esto en el transcurso de esta madrugada. Un taxista fue apuñalado en un intento de robo en la zona norte. Una mujer que iba en bicicleta esta mañana está muy grave. Luego